Continuando con el ciclo de la cultura de la antigua Grecia, Leonardo Santelices, director nacional de Nueva Acrópolis Ecuador y director internacional del Instituto de Arquitectura y Artes Plásticas FIDIAS, nos presentará la charla titulada Arquitectura y Simbolismo de la Acrópolis de Atenas. Buenas noches y bienvenido, Leonardo. Buenas noches, gracias, Soledad. Bueno, vamos a comenzar hoy con esta conferencia sobre la Acrópolis de Atenas. Es probablemente lo más emblemático de Grecia, y no solo de Grecia, sino un poco de la cultura occidental, es la Acrópolis de Atenas. Es muy conocida en fotos o en visita, pero en realidad vamos a ver hoy día un poco más sobre su simbolismo. En el fondo es sobre lo que la Acrópolis nos dice. ¿Y qué es la Acrópolis? Una de las características importantes de la mayoría de las civilizaciones es esta relación entre el macrocosmos y el microcosmos. El macrocosmos es, bueno, el universo, el cosmos, y el microcosmos, el ser humano. Y uno de los elementos fundamentales de la Grecia arcaica fue la creación de la polis, de esta ciudad-estado, como se suele traducir, que decimos es una creación, porque en realidad normalmente no todas las ciudades se comportaban como las polis. Para los griegos, la polis era una sociedad de hombres libres. ¿Y por qué libres? Porque obedecían a las leyes y no al capricho de un gobernante. Entonces, la polis tenía que también, para ser correcta, para ser justa, tenía también que obedecer a las mismas leyes del macrocosmos y del microcosmos. Y ahí vamos a comenzar viendo algunas imágenes. Vamos a ver unas pocas imágenes. Bueno, primero de la Acrópolis. La Acrópolis de Atenas es una colina, una roca en realidad. Es una roca que estuvo habitada desde tiempos muy, muy lejanos. Hay restos micénicos, hay la fortificación de la Acrópolis inicial la hicieron los micénicos, y probablemente hay huellas anteriores. Pero esta Acrópolis, estos edificios que vemos, estas construcciones que vemos, fueron hechas en la época de Pericles. Cuando las tropas de Jerjes cruzaron, luego de la batalla de las Termópilas, Atenas fue evacuada y fue incendiada la Acrópolis, fue arrasada, digamos, la ciudad. Y entonces quedó en ruinas, y posteriormente, cuando ya fueron expulsados los persas, viene una época especial que es la Pentecontesia, que durante 50 años van a gozar de paz. Porque en general los griegos, las polis griegas, combatían entre ellas a lo largo de casi toda su historia. Entonces, en ese momento, que es lo que se llama el siglo de Pericles, que bueno, no es que Pericles obviamente gobernase un siglo, en ese momento es cuando se hace esta Acrópolis. Y vamos a ver cuál es la visión
primero del macrocosmos. Hay tres mundos, bueno, tres mundos integrados, por supuesto, son tres perspectivas del mismo mundo, en realidad. Aquí está el nous, psique y soma. ¿Qué es el nous? A ver. Ahí. El nous es el mundo de las ideas, como llamaba Platón, es el mundo de los arquetipos. La psique es el alma del mundo y el soma es el mundo físico y biológico. No son tres mundos separados, son tres aspectos de un mismo mundo. Es decir, lo que vemos, lo que captamos a través de los sentidos es el mundo físico. Y desde la visión griega, ese mundo físico obedece a un orden. Por eso es un cosmos. Cosmos significa un orden inteligente. Entonces, en el nous están los arquetipos o las ideas o los modelos, los primeros tipos, con los cuales ha sido construido, digamos, el cosmos. Y el puente entre ese mundo de arquetipos y el mundo concreto es el alma del mundo. Y como dice Platón en el Timeo, es una mezcla de lo uno y de lo otro. Tomado como los cuatro elementos, en el nous, el mundo de los arquetipos, está el fuego, el elemento fuego, que no es el fuego físico, pero que sí, el fuego físico responde un poco a las mismas características. El fuego, nosotros vemos que no importa si encendemos un fuego, no importa en qué posición lo vamos a poner, siempre la llama va hacia arriba. Tiene una atracción hacia arriba. Así como cualquier objeto que soltamos va a caer en la tierra. Tiene una atracción hacia la tierra, pero el fuego no. Las ideas no son atraídas por la tierra, sino por el cielo, digamos. Y la tierra justamente es el elemento tierra, lo físico, y entre medio el alma del mundo está formada por los dos otros elementos que son un fuego con algo de tierra, que es el aire, y una tierra con algo de fuego, que es el agua. Este es el macrocosmos. Y el microcosmos, en el microcosmos el nous es la inteligencia. La inteligencia no es lo mismo que el intelecto. La inteligencia es la capacidad de discernir. Ese es el nous. La psique es el alma humana y el soma es el cuerpo físico y biológico. Vemos que son análogos, similares. Y, como decíamos, para que la polis sea verdaderamente un cosmos, tiene que estar en esta misma proporción, tiene que estar en estas mismas relaciones. Entonces, voy a empezar ahora por abajo. En la ciudad, en la polis, el soma es el agros. El agros, que es la cultura aplicada al campo, pues es agricultura, es la que permite, es la domesticación de plantas y animales y es la que permite la nutrición de las personas y sobre todo la vida sedentaria. De alguna forma el agros es el que permite que la ciudad como tal exista. Entonces, el agros es el que suministra la posibilidad de esa vida sedentaria. El ágora
es el punto intermedio, el de intercambio. El ágora es el espacio público, digamos, donde las personas se reúnen, se conocen, comparten, en fin, ¿no? En el ágora hay algunos templos, incluso hay bueno, recintos administrativos, ahí se instala el mercado, en fin, ahí estaba la cárcel donde estuvo preso Sócrates, por ejemplo. Hay todo lo que viene a ser un poco el espacio público de la ciudad. Y el nous corresponde a la Acrópolis. Entonces, ¿qué es la Acrópolis? Es justamente donde está el espíritu de la ciudad, la identidad de la ciudad, aquello que valga la redundancia, le identifica. Entonces, la Acrópolis literalmente significa la ciudad alta. ¿Ya? Acrópolis. No es alta, en este caso, la roca de la Acrópolis es un poco más alta que la ciudad. No es el punto más alto de la ciudad, ¿no? Está el monte Licabeto, está el monte Filopapos, que son más altos que la Acrópolis en Atenas. Por lo tanto, lo alto no es solo por estatura, digamos, sino por importancia y porque ahí está la identidad. De hecho, hay acrópolis que son más altas. Por ejemplo, la acrópolis de Asos o la acrópolis de Pérgamo, que hoy día están en Turquía, son bastante más altas que la de Atenas. ¿Ya? Esta está mejor conservada. ¿Sí? Entonces, la Acrópolis es allí donde está la identidad de la ciudad. Viene a ser justamente por eso el espíritu de la ciudad. Porque la polis es también un ser vivo. Así como el macrocosmos y el microcosmos, la polis es también un ser vivo. No solo es un lugar físico que vive en ese lugar, pero también es la capacidad de convivencia que tienen esas personas para conformar una unidad. Y lo que permite justamente esa unidad es la legislación, son las leyes. Entonces, esta Acrópolis no es un lugar para las personas, es un lugar para los dioses. En el caso de la Acrópolis de Atenas, está dedicado de manera principal a Atenea, que es la diosa patrona de Atenas. Bueno, esas son las acrópolis en general. Ahora, esta Acrópolis de Atenas, como digo, se hizo en la época de Pericles, y es curioso porque Pericles le encomienda a Fidias. Fidias es un gran escultor. Y por eso muchos se preguntan, bueno, ¿por qué le encomendó a Fidias, digamos, que hiciese esta obra? Porque en realidad, no es que Fidias diseñó todo, ¿eh? Hay varios arquitectos que trabajaron allí. Histinos y Calícrates, por ejemplo, trabajaron en el Partenón. ¿Ya? Nesicles trabajó en los propíleos. ¿Ya? Entonces, hay arquitectos, hay de todo, hay escultores, hay artistas de distinto tipo, artesanos, son miles de toneladas de mármol. Hay que pensar que una columna, ya vamos a ver, una columna está hecha en tambores y cada tambor, uno encima de otro, son esculpidos. No es como una columna, digamos, en hormigón armado, que se ponen unos hierros, se pone un moldaje, se mete el cemento y después de un tiempo se saca el moldaje y queda la columna. No, estas se van armando, unas encima de la otra, los tambores. Cada una de las columnas es una escultura. ¿Ya?
Entonces, es realmente una obra de arte en conjunto, y como digo, ahí trabajaron muchas personas. No vamos a poder ver en detalle los edificios, porque no da para eso una conferencia, eso habrá otras oportunidades. Vamos a ver en general el conjunto de la Acrópolis. Lo primero que se ve, bueno, acá está un poco a cierta distancia, pero este es el ingreso de la Acrópolis. Estos son los propíleos, es decir, son el paso del mundo profano al mundo sagrado. ¿Ya? Esto es bien complejo desde el punto de vista de diseño, porque es construir un edificio, pero que es de paso, y que al mismo tiempo tiene que resolver una gran diferencia de altura. ¿Ya? Y Mnésicles hizo algo bien interesante aquí. Bueno, aquí se ve un poco cómo son. ¿Ya? Tenemos las columnas que vemos aquí, son columnas dóricas, ¿ya? Es como un edificio hexástilo, se llama, decir que tiene 6 columnas de fachada. Tiene 2 fachadas, además. Porque una fachada es la que da al exterior y otra fachada es la que da al interior de la Acrópolis. Entonces, son columnas dóricas, pero al interior tiene columnas jónicas, igual que el Partenón. Las columnas dóricas son las más antiguas, según Vitruvio, el arquitecto romano. Dice que las columnas dóricas tienen proporciones masculinas, representan a un hombre. Las columnas jónicas representan a una mujer, tienen proporciones femeninas. Incluso por eso dice, si vemos aquí, se alcanza a ver la base, bueno, ya veremos otras también, las columnas dóricas no tienen base, en cambio las columnas jónicas sí tienen base, porque dice que es como una mujer y por lo tanto necesita un calzado, digamos, ¿no? Bueno, entonces, este es el traspaso, este es el traspaso que nos dice que estamos llegando a otro lugar. Esto es algo muy importante, no solo en la Acrópolis, en general en la arquitectura, que son los lugares de traspaso cuando se cambia de una categoría de espacio a otro. Acá estamos saliendo de un espacio profano e ingresando a un espacio sagrado. Esta es una reconstrucción de cómo eran precisamente los propíleos, ¿no? Es, como vemos, frente a un templo con 2 fachadas, es un lugar de paso. Ese paso significa que es un lugar de transformación. Es decir, produce, y nosotros es la idea de transformarnos, cambiamos de actitud, por supuesto, pasamos de la vida personal a la vida sagrada, pasamos del ágora, digamos, a la Acrópolis, pasamos de la psique a la inteligencia, y esa es la función de los propíleos. Bueno, dentro de la Acrópolis, lo primero que se ve no es es el Partenón, pero voy a seguir el orden ya veremos por qué razones. Este edificio, muy curioso, porque tiene diferentes alturas, tiene diferentes lugares, en fin, es el Erectión. Este edificio simboliza el ancestro. Aquí vamos a encontrar los elementos ancestrales de Atenas. Por ejemplo, aquí está el olivo. Claro, no es el mismo, pero ya lo voy a contar un poco más, pero es el olivo que hizo surgir Atenea con un golpe de su lanza y que fue justamente el que le dio la primacía sobre la ciudad, y por eso la ciudad se llama Atenas. Al otro lado, justamente la foto que yo tengo atrás es el templo de Poseidón.
Es el lugar donde Poseidón hizo surgir con un golpe de su tridente una fuente de agua o el caballo. Acá tenemos el famoso porche de las Cariátides, que, bueno, es un nombre mal puesto, pero así se lo suele llamar, porque se pensó que eran unas chicas carias que estaban como esclavizadas. Eso se pensó, no lo pensaron por si acaso ni Pericles ni los griegos. Estas son cosas posteriores. Con el tiempo se ha visto que no, que lo más probable es que sean muchachas atenienses que van cargando elementos que se usan en las Panateneas. Porque en el Partenón estaba Atenea y en las gran Panateneas había una serie de ceremonias y participaban hombres y mujeres, y se entiende que es un poco de ahí. Este porche está dedicado a Pandrosia, que es la hija de Cécrops, que es uno de los reyes primeros de Atenas, como Erecteo, que le da el nombre también al edificio. Y Erecteo, de hecho, es un ser entre histórico y mítico. Entonces, esta es la Atenas antigua. No está claro ni lo podemos fechar como tal. Simplemente es anterior, es protohistórica más que histórica. Se conoce más por tradiciones, ¿no? Aquí tenemos una vista desde el Partenón. Estas son columnas del Partenón hacia el Erecteo. ¿Ya? Ese es están relativamente cerca, ¿no es cierto? Y como digo, ahí está lo que es la protohistoria, la raíz de la ciudad, ¿no? Aquí están las Cariátides, que hoy día queda una sola auténtica, o no sé si seguirá quedando. Las otras son réplicas porque las siguientes están en el museo. Antes el museo estaba detrás del Partenón, hoy día hay un museo muy interesante, mucho más grande también, que está frente a la Acrópolis, pero a una cierta distancia. Y ahí se ha podido hacer una reconstrucción muy interesante. Entonces, aquí tenemos un primer motivo, digamos, un primer asunto, que es el ancestro. Toda ciudad, todo estado, toda nación tiene un ancestro. Es decir, nace de algo, ¿ya? Y ese nace de algo significa justamente estos personajes, a veces míticos, a veces históricos. La ciudad, una de las definiciones que se da en urbanismo de la ciudad, es el lugar de la historia. ¿No? Porque justamente en una ciudad nosotros podemos no solo ver en sus edificaciones la historia, sino también en su psique, es decir, en el alma de un pueblo, también lo podemos ver, porque eso está en la historia. Olvidar la historia, esto de creerse recién nacido, esto de querer empezar de nuevo, es obviamente quedar un poco amnésico. Es como que a un árbol le cortamos las raíces. Se va a caer al primer viento. Entonces, este edificio es los ancestros. La raíz, esos reyes entre míticos e históricos, en esta ciudad en la cual se forma por primera vez, no se puede dar la época porque no está fechado claramente, por Teseo. Teseo es el héroe por antonomasia de Atenas. ¿Ya? Teseo, aquel joven que va, ¿no es cierto?, y mata al Minotauro. Él es el héroe básico de Atenas. ¿Por qué mata al Minotauro? Porque había que llevarle jóvenes
efebos y doncellas al Minotauro todos los años, ¿ya? Y él lo devoraba. Entonces, va Teseo, voluntariamente se pone en el grupo y entra al laberinto, mata al Minotauro. Esto tiene un carácter más que nada de tipo simbólico, ¿ya? El Minotauro no es solo un monstruo que vivía en un laberinto. De alguna manera el Minotauro está por muchos lugares. El Minotauro es esta mezcla de toro con humano, una cabeza humana y la mayoría es toro. Es el ser humano, es la persona animalizada, en la cual prima el instinto por sobre la razón, la inteligencia. Ese es el Minotauro. Y por eso Teseo lo mata. Bueno. Lo otro que es fundamental en todo país, en toda ciudad, es la prueba histórica. ¿Qué significa la prueba histórica? Las dificultades que logran no solo enfrentar, sino vencer. Y este es un pequeño templo, es un templete casi, dedicado a Atenea Nike. Nike, bueno, hoy día se ha hecho famosa como marca deportiva, pero Nike es la victoria. La victoria es alada, porque la victoria viene y se va. La victoria no se puede quedar. Es curioso porque ahora en nuestra cultura nosotros necesitamos de medallas, de trofeos, para decir, bueno, aquí está mi victoria, pero claro, no está ahí. La victoria vino y se fue. Digo, es curioso porque nosotros valoramos el objeto. En general, para los griegos, y bueno, muchos, ¿no? Muchas civilizaciones, lo más interesante es cuando algo es transitorio. Cuando algo no dura mucho, y eso le da un valor especial. De hecho, las esculturas griegas en general buscan, ahora vamos a ver buscan mostrar un momento. Los momentos no son repetibles. Los momentos son únicos. Y eso es lo que le da el valor, que es único. Los momentos o uno los vive o se van. Y no se repiten nunca. Como decía Heráclito, un hombre no se puede bañar 2 veces en un mismo río, porque el río nunca vuelve a ser el mismo. Y el hombre tampoco. Siempre todo está cambiando. Esa impermanencia que a nuestra cultura le produce trastornos, para la mayoría de las civilizaciones, sobre todo para la parte filosófica, es justamente algo extraordinario. Digamos, ¿no? El vivir un momento intenso vale por su intensidad, no por su duración. No la tengo aquí, pero hay una ánfora muy famosa que ha sido reproducida, en que aparece la escena de Aquiles y Pentesilea en la guerra de Troya. Aquiles se enfrenta a las amazonas. Pentesilea es la reina de las amazonas. Aquiles, bueno, la vence y en el momento en que levanta la lanza para darle muerte, se miran a los ojos y
Y el tema más fuerte de esta pintura sobre la cerámica es la mirada. Y esa mirada, en esa mirada se enamora. Bueno, y aquí le baja la lanza. O sea, tuvieron un amor que duró unos segundos, pero lo tuvieron. Y fue válido. Y eso es lo que importa. Entonces, esta idea de la impermanencia o de lo que dura, no es que dure, no importa si dura poco o dura mucho, lo que importa es la realidad y la intensidad que tiene. Por eso la victoria, Aniké, siempre es alada. ¿Qué celebra este templo? Bueno, la victoria de los griegos contra los persas. Porque era una desproporción gigantesca. El ejército de Jerjes, según Heródoto, eran 2 millones de personas. ¿Ya? Los historiadores actuales dicen que es una exageración, que no va más allá de 500.000. 500.000 es una ciudad. Y estas ciudades no tenían esa cantidad, o sea, pueden haber tenido 40, 50.000 habitantes, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, un ejército de ese tamaño es una desproporción tremenda. Y avanzaba y no había quien lo detuviese. Y los griegos lograron no solo detenerlos, sino expulsarlos de Grecia. Por eso, a pesar de que Atenas fue arrasada, a pesar de que la Acrópolis fue incendiada, fue reconstruida. Hay allí una gran victoria. Entonces, esa victoria es la que conmemora este templete de Atenea Nike, pero tiene una característica. Es Atenea Nike aptera, así dice. O sea, es la victoria que vino a quedarse. Porque aptera es que está sin alas. Bueno, este es un templo jónico, un templete, tetrástilo, porque tiene 4 columnas en cada fachada. ¿Ya? Y en la cual aparecen escenas justamente de la batalla contra los persas y escenas de Nike. Y aquí está justamente la escultura. Esta escultura es, si no la hizo Fidias, de todas maneras es de la escuela de Fidias. ¿Ya? Se ve este estilo de la ropa transparente, ¿ya? Que todo esto está hecho, como sabemos, con mármol. Es la Nike que se ata la sandalia o que se desata la sandalia. Está claro. ¿Ya? Es justamente eso que decíamos, es un momento. Lo que vale es curioso porque las esculturas son evidentemente quietas, pero las buenas esculturas no son quietas. Tienen movimiento, aunque no tienen movimiento físico, pero tienen movimiento. Entonces, esta escultura, vemos ese momento en el cual está Nike, como decía, o se está abrochando seguramente la sandalia. ¿Ya? Es algo que no es algo espectacular, pero es algo muy bello, muy dinámico, y tiene un gran valor, porque es la victoria la que está allí. No es necesario hacer una cosa con fuegos artificiales, digamos. Es simple, es una escultura, pero es la victoria.
Es algo inasible como la victoria y que está allí. Bueno, tenemos entonces los ancestros y tenemos la prueba histórica. Y ahora vemos el centro, que es el Partenón. ¿Por qué se llama Partenón? Porque está dedicado a Atenea Partenos, que es la Atenea Virgen. Están bastante destruidos, digamos, los tímpanos aquí en la fachada. Este es el occidental. Este es el que se ve cuando uno entra a la Acrópolis. No está aquí el ingreso al Partenón, está por el otro lado. Este es el lado occidental y el ingreso está por el lado oriental. ¿Ya? Este es un templo, un modelo de templo dórico. Tiene 8 columnas de frente en la fachada, por lo tanto es octástilo. Y el modelo es que justamente si tiene 8 en la fachada, tiene 17 en el costado. ¿Por qué? Porque son el doble más 1. Bueno, este templo tiene una cantidad no es el único, ¿eh? Pero tiene cosas muy, muy interesantes. Como digo, no vamos a poder tratar ahora todo porque es muchísimo. Pero, por ejemplo, estas columnas, primero las columnas no son rectas. Son un poquito inclinadas hacia el interior. Si nosotros proyectamos las columnas, van a formar una pirámide a una gran altura, sí, a más de 1000 metros. Pero formaría una pirámide. O sea, convergen, no es que estén una inclinada un poco, no. Hay una convergencia perfecta que formaría una pirámide. Luego, tanto el friso, el arquitrabe, digamos, es más o menos una distancia lo suficientemente grande como para que se produzca un fenómeno óptico, que es que algo recto tiende a verse cóncavo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo hicieron convexo. Justo lo suficiente para que se vea recto. Y eso no está solo en el arquitrabe, eso está en el piso también. O sea, tiene una cantidad de correcciones ópticas tremenda. ¿Ya? Insisto, cada una de estas columnas, aquí se notan, en algunos, se nota claramente los tambores, ¿no? O sea, cómo se va poniendo uno encima de otro. Entonces, cada una de estas columnas es una escultura, digamos. Y cada una de estas columnas tiene una inclinación medida. La columna, en fin, tienen distintos grosores, digamos, anchos. ¿Ya? En fin, hay, bueno, una cantidad de cosas. Luego, este es el otro lado, que es el lado oriental. Este era el ingreso. Bueno, hace años que el Partenón está en restauración. ¿Ya? De hecho, creo que es la última foto que tengo, sí, hay un entremedio, me la envió un integrante del Instituto Fidias que justamente ha trabajado que es un experto en tema de piedra y ha trabajado por años en la restauración, digamos, del Partenón, ¿no? Entonces, bueno, esto vemos que quedan solo los ángulos. Pero en estos ángulos vamos a ver algo que es increíble y que nos da una claridad tremenda. Aquí hay una cuadriga, no sé si se alcanza a apreciar,
hay una cuadriga de caballos que están cansados. Están así, se apoyan, ¿no es cierto? Y acá está emergiendo una cuadriga de caballos muy briosos. Bueno, los caballos cansados son la cuadriga de Selene, la luna. Los caballos briosos son la cuadriga de Helios, el sol. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, claramente que el momento en el que estamos es un amanecer. ¿Sí? Porque se pone la luna, digamos, y sale el sol. Y eso, en síntesis, en otra oportunidad lo podemos ver en detalle, pero en síntesis es el mensaje fundamental del Partenón. El comienzo de una nueva época. Bueno, vemos aquí el friso dórico tiene el triglifo, estos tres elementos verticales, y metopas, ¿no? Las metopas son aproximadamente de 1 metro cuadrado. Son esculturas. Hay 92 metopas. En cada lugar, en el costado norte, tratan de la guerra de Troya. En el occidente, la primera fachada que vimos cuando se entra, trata de la Amazonaquia, que es la guerra contra las Amazonas. La sur trata sobre la Centauromaquia, que es la batalla contra los centauros, y la del este es la Gigantomaquia. La Gigantomaquia, eso es el mundo arquetípico. La Gigantomaquia es cuando Zeus destrona a Cronos, libera a sus hermanos y deben luchar contra los gigantes. Es decir, estos nuevos órdenes, digamos, deben luchar contra el orden anterior. ¿Ya? Eso es lo arquetípico, eso no es humano. Eso es el mundo de los dioses. Estos otros son todos humanos. Y en todos los casos se trata de instaurar el orden, que esa es la misma construcción de la polis. Salir un poco de la barbarie. Bueno, en el caso de la guerra de Troya no los consideraban bárbaros, pero las amazonas sí. Y los centauros son mitad hombre, mitad caballo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Luego, aquí hay una reconstrucción que está en el Museo Británico del tímpano occidental, es decir, el que vemos cuando ingresamos a la Acrópolis. Aquí hay personajes que son justamente los personajes, los reyes antiguos de Atenas, y que hay dos dioses, Atenea y Poseidón. Y se ve que Atenea con un golpe hace surgir el olivo que está aquí atrás. Bueno, justamente se llama la disputa. Entre paréntesis, esto se conoce por descripciones antiguas, ¿no? Porque esto fue destruido. El Partenón fue de todo, ¿ya? Incluso fue polvorín en un momento, y por eso que le falta el lado sur. Está muy destruido porque voló. Pues. Porque había pólvora y lo bombardearon y voló. Ya los otomanos habían puesto pólvora adentro y los venecianos bombardearon y voló, ¿no? Entonces, por descripciones se conoce esto. Y
Y hay una disputa entre Atenea y Poseidón, que eso todo tiene un significado simbólico bastante interesante, ¿ya? Pero Poseidón, como dije, hace con un golpe de su tridente hace surgir una fuente de agua salada o el caballo. Y Atenea, con el golpe de su lanza, hace surgir el olivo. Los habitantes de Atenas consideraron de que el olivo, que es una muestra clara de sedentarismo, que el olivo era el bien más preciado y por lo tanto ella pasó a ser la patrona de la ciudad y a llamarse la ciudad entonces Atena, igual que la diosa. ¿Ya? En el tímpano oriental, que es por donde se ingresa al Partenón, está en cambio el nacimiento de Atenea. ¿Ya? No lo puse acá. Bueno, pero sí está claro que el nacimiento de Atenea, en este lugar donde estaban los caballos, de Helios que subía y de Selene que baja, está claro que es un nuevo amanecer. El nacimiento de Atenea, y Atenea es la diosa de la sabiduría, de las ciencias. En el caso del ser humano es la inteligencia. ¿Ya? Entonces, es el nacimiento, digamos, de la inteligencia en el ser humano, es el nacimiento de una nueva humanidad, porque dentro hay un friso, o sea, el Partenón, las columnas en el interior, donde está probablemente tal el templo, la chela que se llama, hay columnas jónicas, y así como el friso dórico es triglifos y metopas, el friso jónico es un friso corrido, ¿ya? De esculturas. Y ahí vamos a ver un poco del friso jónico. Obviamente está tomado desde los andamios, porque de otra manera no se puede tomar, ¿eh? Si uno va desde abajo, lo ve allá arriba nomás, si es que lo ve, porque no se puede entrar al Partenón. Entonces se ve desde afuera, digamos. Se ve apenas. Esto, por fortuna, esta persona estaba trabajando allí y pudo tomar esa foto. Aquí vemos que hay una serie de personajes que todos caminan, ¿ya?, hacia el oriente. Todos caminan hacia el lugar donde está en el tímpano central el nacimiento de Atenea, donde están las metopas, la gigantomaquia. Esto usualmente es muy curioso, porque usualmente se dice que esas son las panateneas. Esta ceremonia de renovación de Atenea. Pero al mismo tiempo se dice de que faltan muchas cosas de la panatenea. Entonces, hay otra hipótesis, digamos, no muy compartida, pero bueno. Digamos, no por mucha gente, pero bueno. A mí me parece mucho más lógica. Y es que en realidad, porque, a ver, esta gente va caminando y no va en el friso, en la parte oriental, no está Atenea. Hay una asamblea de dioses que ha convocado Zeus. Entonces, desde mi punto de vista, es evidente que no son las panateneas. Porque están yendo a otra cosa. Entonces, en el libro de Platón, en el Critias al final, dice que la humanidad ha caído en el vicio, se ha deteriorado, se ha degenerado, y que es necesario formar una nueva humanidad. Y entonces Zeus reúne a los dioses y les dice:
punto suspensivo, así termina. No aparece lo que dice, queda en puntos suspensivos. Y ahí termina el libro, de hecho. Entonces, acá estamos viendo un mensaje realmente extraordinario de una nueva humanidad que tiene relación con todo lo que está en el Partenón. ¿Ya? Y que, por eso, este está desde adentro del Partenón, es un nuevo amanecer. De alguna forma, aquí vamos a encontrar una serie de cosas en Grecia en general, en esta Grecia que es la Grecia clásica, una serie de conocimientos, filosofía, de literatura, de dramaturgia, etcétera, que van a ser la semilla de la cultura occidental. Y eso está principalmente en el Partenón. ¿Ya? Entonces, esta noción del nuevo amanecer es lo que simbólicamente es la identidad de esta polis, ¿ya? De la polis de Atenas, que justamente está consagrada a la diosa Atenas o Atenea. De manera un poco sucinta y rápida, hemos visto cada uno de estos, sobre todo el Partenón, bueno, se puede desarrollar muchísimo, pero lo que hemos querido mostrar ahora es un poco una visión general. Primero, de qué son las acrópolis, la analogía entre la acrópolis y el mundo arquetípico y la inteligencia humana, el rol que juegan dentro de las polis, y en particular estos edificios de la Acrópolis de Atenas, que tenemos, bueno, aparte de los propilios, que es el ingreso al mundo sagrado, tenemos los ancestros, la prueba histórica y la identidad. ¿Ya? Por eso, este es el lugar alto, es el lugar sagrado de la polis, que lo tenían en general todas las polis.